Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 del versículo 12 en adelante. Dice la Biblia. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Señor, te damos muchas gracias por el regalo de otro domingo. Señor, es muy bueno poder alabarte. Es muy bueno congregarnos con otros que creen también en ti, que confían en ti y que saben que tú sigues obrando maravillas en medio de estos tiempos. Te pedimos, Señor, que hagas bien a nuestra alma, que podamos reflexionar en tu palabra. Concédenos, Señor, interiorizarla. Concédenos también practicarla. Te pedimos, Señor, por aquella persona que llegó a este lugar con tribulación en su corazón, con lucha, con preocupación. Señor, son muchos los retos que tenemos delante para poder serte fiel. Son muchos también los obstáculos que tenemos que vencer para poder buscarte. Ayúdanos, Señor, a buscarte. Ayúdanos, Señor, a poder avanzar contigo. Ayúdanos, Señor, a conocerte más y más. Descarga, Señor, a aquella persona que llegó con inmensa presión para que pueda recibir tu palabra, para que pueda, Señor, entenderla. Que tu Espíritu obre en los corazones, mientras hablamos, mientras declaramos tu palabra. Tu Espíritu obre en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos ayuda a entenderla. Ocúpate de aquellos asuntos que nos inquietan, mientras nosotros nos ocupamos en alabarte y en escucharte. Gracias porque has prometido tu presencia en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando de la iglesia por algunos domingos. Y sabe que aunque hay muchas iglesias y se habla de la iglesia, sin embargo, todavía muchas personas no pueden estar claras de lo que es la iglesia. Y por eso en algunos momentos y al principio, cuando hablamos de la primera iglesia que habla Apocalipsis, a la que iba dirigida el libro de Apocalipsis, que es la iglesia de Éfeso, hablamos un poco de lo que es la iglesia. Que aunque visiblemente nosotros pasamos por un lugar y podemos ver a un grupo de personas reunidas y decimos, esa es la iglesia, sin embargo, visiblemente nos parece que esa es la iglesia, pero la iglesia son los auténticos creyentes, los verdaderos hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo, los que han sido perdonados por Dios,
los que tienen la vida divina, los que el Señor favorece habiéndole aplicado la sangre de Cristo. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Porque también debemos saber, y yo sé que muchos de ustedes lo están muy claros, que la iglesia no es el local. Los templos no son la iglesia es la gente. Y la gente que ha conocido al Señor. Esa es la iglesia. Entonces, decíamos al principio que en el libro de Apocalipsis, que es un libro poco leído por lo misterioso que resulta este libro y por su carácter simbólico, enigmático. Hoy aquí en este texto que acabamos de leer hay muchos enigmas. No pretendo que nos vayamos con la cabeza cargada y cargado también de información, porque no voy a hablar de todos los enigmas que este mismo pasaje que empezamos leyendo nos enseña. Allí quiero hablar de algunas aplicaciones para nuestra vida hoy, aunque queden algunas cosas que digamos, ¿qué significará eso? Bueno, en un segundo, en otro momento podemos entrar en algunos detalles. Pero el Señor escribe el Apocalipsis para la iglesia cristiana. Le dice, escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Y dentro de esa iglesia, la tercera que aparece registrada aquí, ¿cuál es? Pérgamo. Escribe a la iglesia de Pérgamo. Hablamos también de la importancia de la iglesia local, que se le escribe a las iglesias. Y decíamos que esas 7 iglesias a las que es dirigido el libro de Apocalipsis solamente son representación de todas las iglesias, porque el Señor no solamente, a lo mejor el apóstol Juan, que fue el instrumento de Dios para dejar el libro de Apocalipsis, en su mente pensaba en las 7 iglesias de Asia solamente. Hay muchas cosas que yo hago, que yo tengo en mi mente algo limitado, o lugares donde he ido a predicar y tengo en mi mente una persona, tengo en mi mente una iglesia, pero el Espíritu Santo siempre tiene más en mente. Así que Juan podía tener las 7 iglesias de Asia, pero ¿quién es el verdadero autor del libro de Apocalipsis? ¿Juan? No. ¿Quién es el verdadero autor? Dios, el Espíritu Santo. Así que Juan quizás tenía en mente, esto es para la iglesia, las 7 iglesias de Asia, pero el Espíritu dice, esto es para la iglesia de todos los tiempos, de todas las épocas, que yo tengo un mensaje que darles. Y dentro de la que el Espíritu Santo tenía en su mente, tenía la iglesia Vida Nueva. Amén. Y te tenía a ti, me tenía a mí, pensado para esclarecernos, porque la palabra de Dios esclarece. Por eso es importante que nosotros reflexionemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios a veces nos emociona, nos hace llorar o trae gozo, pero también la palabra de Dios tiene que hacernos reflexionar. La palabra de Dios debe tocar todas las áreas de nuestra vida. Tiene que tocar la mente, tiene que tocar la voluntad, tiene que tocar las emociones. Si toca nada más las emociones, es como un carro que tiene fuerza, tiene gasolina, le funciona, pero no tiene timón. Y entonces un carro con fuerza que le funciona el timón y que avanza llevándose todo a su paso, ¿eso es un carro bueno? No, ese carro es un peligro. Entonces, la palabra de Dios nos da fuerza, nos emociona y hace que andemos. Pero la palabra de Dios también nos pone a andar el timón. Quiere decir que la palabra da orientación. Los cristianos necesitamos también timón. En nuestros días, muchas personas toman la palabra para motivarnos y para emocionarnos, y no nos ayudan a reflexionar, ¿no es verdad? Entonces debemos hacer las dos cosas. Tenemos que estar interesados en que el Señor nos haga pensar en nuestros caminos. Entonces, cuando se escribe a las iglesias de Asia, se le tiene interés en que las iglesias reflexionaran, que las iglesias salieran, que las iglesias salieran de la situación
algunas situaciones que estaban pasando. El primer día dijimos que son 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Que habían 2 fieles, dijimos, ¿te acuerdas de eso? Una es Esmirna y la otra es Filadelfia. Habían otras iglesias que eran iglesias auténticas, eran iglesias cristianas, eran iglesias del Señor, pero eran iglesias que tenían problemas, que tenían algunas situaciones que resolver espiritual dentro de ellas. Porque no toda iglesia que tiene problemas o está desviada no quiere decir que no podemos decir completamente esa iglesia no es de Dios, no, porque hay iglesias que están más puras, están más encaminadas, y otras son iglesias de Dios pero están también un poco desencaminadas. Entonces hay iglesias más puras y menos puras, aunque las dos pueden ser de Dios. Es como también lo que puede pasar en nuestra vida, que no podemos decir no, este es cristiano y este no radicalmente, sino que a veces lo que pasa es que uno hemos avanzado más con el Señor, uno hemos crecido más con el Señor y otros menos. Uno necesita crecer más y avanzar más, pero no quiere decir necesariamente que no sea de Dios. Por supuesto, también hay algunos grupos que se pueden llamar iglesias y en realidad no lo son. Ahora, aquí estamos hablando de iglesias auténticas, de iglesias del Señor, de gente que había tenido un encuentro con Dios, pero algunos estaban 100% cumpliendo los propósitos de Dios, agradando a Dios, avanzando con Dios y siendo fiel en todas las áreas donde le tocaba actuar, y otros que estaban fallando en algo. Y entonces, ¿tú te acuerdas uno de los problemas así que resalta de la iglesia de Éfeso, lo que estuvieron aquel día? ¿Tú te acuerdas qué es lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso? El primer amor. Hablamos del primer amor. Que aquel fervor, porque cuando uno se convierte, fíjese, si uno en algún momento no ha sido estremecido por Dios, que hay momentos cuando usted ha conocido al Señor que usted no sabe si llorar, si reírse, usted no hace nada más que mirar al cielo, enamorado de Dios, leyendo las escrituras, orando, inquieto por dentro, emocionado. Usted quiere que llegue el día del culto para ir a adorar a Dios, que no ha experimentado eso en algún momento, no es cristiano, tiene que conocer al Señor. Ahora lo que pasa es que verdaderos cristianos le pasa que se desaniman, que se enfrían, y aquella pasión que tenían por Dios la pierden. Bueno, ese era uno de los problemas que tenía la iglesia de Éfeso. Y el Señor le reprende porque era una iglesia trabajadora, era una iglesia sufrida, era una iglesia paciente, una iglesia que tenía discernimiento para interpretar aquella gente que no era de Dios, y había falsos apóstoles, y él dice no son de Dios. Pero eso era bueno, que ellos tuvieran discernimiento, que trabajaran, que se esforzaran, pero el primer amor es muy importante. Y la iglesia de Esmirna es la segunda que viene a atravesar muchas luchas, pero que esta iglesia sí estaba haciendo, esta iglesia no recibe ninguna reprensión. Esta iglesia, el Señor no le corrige nada, solamente la alerta y la anima, porque esta iglesia estaba siendo fiel. Entonces, de momento, mirando algunas verdades espirituales que aprendemos en estos textos, una de de momento lo que el Señor nos dice a nosotros, que tenemos que aspirar a ser Esmirna, de acuerdo a lo que tenemos allí, que el Señor siempre nos va a alertar, el Señor siempre, porque el Señor tiene palabras para nosotros, el Señor tiene palabras para la gente que anda 100% y para los que tienen problemas, para los que en algo han fallado, y para los que están agradándole y están encaminándose bien con Dios. El Señor siempre tiene una palabra, siempre el Señor tiene algo para decirnos, algo para transmitirnos. Algunas veces son reprensiones, otras veces son palabras de alerta o son palabras de ánimo para que continuemos siendo fieles. Entonces ese es el caso también de Esmirna, que el Señor le alerta que no temiera en nada lo que iba a padecer, porque hemos aprendido aquí que hay situaciones difíciles que llegan a nuestra vida. La gente piensa que solamente llegan a situaciones difíciles porque estamos desagradando a Dios.
Pero no. La Biblia dice que hay situaciones difíciles por ser fiel a Dios. Que a veces vienen confrontaciones, vienen pruebas, vienen circunstancias difíciles por ser fiel a Dios. Bueno, ese fue el caso de Esmirna, fiel a Dios, pero el Señor la alerta a que suelte los temores. ¿Cuántas veces necesitamos soltar los temores? Suelta los temores con lo que viene, porque Satanás va a encarcelar, va a crear situaciones difíciles. Y aprendíamos que hay una expresión que se repite en todas las iglesias. En todas las iglesias dice, yo conozco tus obras. O sea que, y aprendíamos porque que el Señor, ¿dónde está? El Señor, ¿dónde está con relación a las iglesias? Según el capítulo 1 de Apocalipsis. Dice la Biblia que el Señor está en medio de la iglesia. Cuando la Biblia dice, ya hemos aprendido que, acuérdate que esto está envuelto en símbolos. Envuelto en símbolos es el contenido del libro de Apocalipsis. Y dice que Juan en la visión, él vio la visión y vio 7 candeleros de oro. ¿Se acuerdan de eso? Y en medio de los 7 candeleros, a un hijo del hombre moviéndose. Es el Señor diciéndole, Juan, hay persecución, hay lucha, hay confrontación, pero tú tranquilo, yo estoy en medio de la iglesia. El Señor se movía en medio de los candeleros. Ya dijimos que los candeleros, porque la iglesia tiene la labor. ¿Para qué es el candelero? ¿Cuál es la única función de un candelero? Alumbrar. Entonces la iglesia cristiana auténtica tiene la función de alumbrar en sentido espiritual. Con la palabra de Dios, con el mensaje, con el testimonio, ayudamos a que la gente se encamine. Ayudamos a que la gente quede alumbrada, que la gente sea esclarecida, que la gente encuentre a Dios. Nosotros tenemos que cumplir nuestra labor de alumbrar. Porque en este mundo, la Biblia dice que este mundo, la Biblia usa continuamente la enseñanza de las tinieblas y la luz como un contraste. Las tinieblas, la oscuridad, representa lo pecaminoso, lo malvado, lo satánico, todo lo negativo. Y la luz representa lo de Dios, lo bueno, lo maravilloso. Entonces, en la iglesia, en medio de las tinieblas de este mundo, es una luz. Es una luz, es un candelero, hablando en este lenguaje apocalíptico del capítulo 1. Entonces, usted y yo tenemos que alumbrar. Nosotros estamos alumbrando. Eso es algo que nosotros tenemos que... Estamos cumpliendo nuestra vocación de dar luz en medio de las tinieblas. Porque las tinieblas están por todas partes. En los trabajos hay tinieblas. En el barrio hay tinieblas. En las familias hay tinieblas. Entre los amigos hay tinieblas. Todo este mundo hay tinieblas. Y nosotros somos esa lámpara que vamos moviéndonos por este mundo, esclareciendo y alumbrando con el poder de Dios, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Y entonces, en el capítulo 1 se dan muchos rasgos del Cristo glorificado. Y cada vez que se habla de una iglesia, decíamos también que se presenta con algo de ese capítulo 1. Por ejemplo, a Éfeso se le dice, capítulo 2, versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Así que esa expresión está tomada del capítulo 1 de Apocalipsis. La de Esmirna se le dice, se toma otra expresión. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Me encanta eso, ¿no? Ahorita, hace un rato cuando mi esposa estaba hablando que Dios tiene muchos atributos, pero a veces hay atributos que nos han tocado. Y amamos todos los atributos de Dios, pero hay algunos que quizás alguno de ellos puede de una manera muy especial identificarme con ellos, porque si hay alguien que estuvo enfermo y Dios le sanó, para esa persona ese atributo divino de su poder, de los actos milagrosos
¿Cómo nos cae eso? Eso lo tenemos en el corazón por toda la vida. Igual cuando nosotros hemos tenido una vida que es contra Dios, una vida muy, muy lejos de Dios, haciendo y deshaciendo, y un día sentimos el bálsamo del perdón de Dios. Entonces usted dice, Dios es perdonador. Y usted cada vez que presenta a Dios dice, Dios me ha perdonado. Cuando usted necesitaba, aquella persona que necesitaba una intervención poderosa, en la que Dios obrar algo que no humanamente, y no hay ningún medio en este mundo que pudiera hacerlo, pero Dios lo hizo. Tú dices, Dios es poderoso. Entonces, igual, cada una de las expresiones que se toman del capítulo 1 referidas a Cristo, se le aplica a las iglesias cristianas, a cada una de estas iglesias de Asia. Quizás yo pienso porque de una manera especial ella necesitaba acordarse de algo de esos rasgos de Cristo. Entonces, la Biblia dice en el capítulo 2, versículo 12, ¿cuál es la expresión? Dice la Biblia, y escribe al ángel. ¿Quién es el ángel? Los predicadores, el pastor de la iglesia, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, la iglesia que estaba en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Óigame, ¿de dónde le salía la espada aguda al Cristo glorificado del capítulo 1 de Apocalipsis? ¿Usted se acuerda? ¿De dónde le sale la espada? De la boca. De la boca. Usted puede revisar el capítulo 1. Dice la Biblia, 1:16. Mira cómo dice la Biblia. Capítulo 1, versículo 16 dice, tenía a su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos. Tú sabes que eso no es literal. El Señor está hablando en símbolos de que de su boca sale una espada. La Biblia habla de la espada mucho metafóricamente para referirse ¿a qué? A la palabra de Dios. Hay un pasaje que conocemos mucho, lo citamos mucho, que está en Hebreos capítulo 4 versículo 12, si mal no recuerdo. Dice que la palabra de Dios es espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese usted. Entonces la Biblia compara la palabra de Dios con una espada, y con una espada de 2 filos. Esa espada es un peligro. Si toma para acá, corta. Y si toma para acá, corta también. Quiere decir que la palabra de Dios siempre hace efecto. El profeta Isaías habla de los efectos de la palabra de Dios cuando dice que la palabra de Dios nunca vuelve, ¿qué cosa? Vacía, sino que hará aquello para lo que fue enviado. Entonces la palabra de Dios siempre tiene un efecto. Y quizás también esa expresión de doble filo es ese poder extraordinario de la palabra de Dios. Y esta palabra viene respaldada por el cielo, viene favorecida por el cielo mismo. Y esta palabra es de Dios, es de Jesucristo. No es un mensaje que ha sido generado por los seres humanos. No es aunque ellos han sido instrumentos de Dios para dejarnos la palabra, realmente la palabra de Dios se origina en el corazón de Dios. Mire que la palabra de Dios, la Biblia ha tenido opositores. La Biblia ha tenido muchos opositores. Han tratado históricamente de destruir la palabra de Dios y que no circule la palabra de Dios. A mí me asombra que hay gente que al final dice, los cristianos esos son gente tonta. Y son gente boba. Y son gente que anda perdiendo el tiempo. Usted cuando ve a un bobo haciendo una bobería, usted se pone al nivel de él haciéndole caso. A un tonto haciendo la tontería, usted se pone al nivel de esa persona que no tiene... Dice, si esto es bobería, ¿por qué se ha invertido tanto esfuerzo y tantos recursos en tratar de destruirlo? ¿Tú sabes por qué? Porque ellos saben que esta palabra es poderosa. Amén. Y que produce efectos. Y donde la palabra de Dios ha circulado históricamente, se han producido grandes efectos.
donde los apóstoles predicaban el evangelio. ¿Tú sabes cómo le dijeron en una ocasión? Los que trastornan el mundo. Eso dice Hechos. Eso dice en Hechos. Cuando los apóstoles predicaron, dijeron que ellos trastornaban el mundo con la predicación del evangelio. Porque la palabra de Dios va a producir efectos. Si nosotros prestamos atención a esa espada aguda que sale de la boca del Señor Jesucristo, si nosotros vamos asimilándola, vamos dándole espacio, vamos albergándola, vamos razonándola y vamos obedeciéndola, inevitablemente cosas pasarán en nuestra vida, en nuestra alma. Y donde nosotros estamos pronunciando esa palabra de Dios y donde nosotros estamos enseñándola, hay efectos poderosos. Y la palabra, porque es una obra espiritual de Dios cuando esa palabra está en acción. Fíjese, antes cuando la palabra de Dios no era una palabra escrita, cuando la palabra de Dios no era una palabra escrita, era una palabra, era audible. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, fíjese qué poder hay en la palabra de Dios. Acuérdate, palabra de Dios. Dice, sea la luz. ¿Y qué fue? Dijo Dios, sea la luz. Y se hizo la luz. Produzca la tierra. Y la tierra produjo. Fíjense qué acción tan poderosa. La palabra de Dios, verbal, escrita. Tú sabes también, la Biblia se refiere a la palabra de Dios también a una persona. ¿Quién es la palabra de Dios en la persona humana encarnada? Jesucristo. Por eso Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, o la palabra. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, Dios constituye su palabra que acciona y produce fruto. Entonces, el Señor se presenta a la iglesia de Pérgamo como una espada de dos filos que produce resultados. Siempre la palabra de Dios producirá resultados. Y una cosa que se le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, como a todas las otras iglesias, es: yo conozco tus obras. Dice el versículo 3, yo conozco tus obras, yo conozco cuál es tu realidad, yo conozco lo que estás haciendo y yo conozco tus motivaciones. Tú sabes que eso es una realidad para toda persona. Aunque de manera especial el Señor vela y atiende la situación de la iglesia, Dios sabe cuál es la realidad de todos los seres humanos y Él conoce las obras y Él conoce la realidad de nosotros también como iglesia. El Señor puede decirnos o nos dice también a través de esa palabra: yo conozco tus obras. El Señor conoce las obras de la iglesia, nos conoce en lo personal y eso nos da ánimo y también nos inquieta, porque el Señor sabe. Y ahí, si hay cosas que hay que enmendar, nos inquieta. Si hay cosas que están bien, pues nos consuela, porque el Señor en lo más íntimo sabe las obras. Él se mueve en medio de la iglesia y dice: yo conozco tus obras. Y ahora tú sabes, esta iglesia de Pérgamo, una de las situaciones que estaba pasando es el medio donde estaba, era un medio muy hostil. Todos los lugares, aunque este mundo, dice la Biblia que este mundo está bajo el maligno, el mundo en que estamos viviendo es un mundo satanizado, es un mundo endemoniado, es un mundo bajo la maldad del pecado humano. La Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo, de este mundo. Sin embargo, hay lugares que se destacan por presiones espirituales. Yo he estado en lugares donde hay presión, donde hay más presión que en otros. Hay lugares donde el evangelio recibe más resistencia. Hay lugares donde es más difícil vivir la vida cristiana. No sé cuántos de nosotros hemos podido experimentar esto. Hay lugares donde yo he ido a hacer la obra de Dios. Digo, ¿qué pasa que no avanzamos? Otros lugares estamos predicando y la gente convirtiéndose, Dios obrando y aconteciendo maravillas. Otros lugares vamos y estamos haciendo la misma obra, diciendo las mismas palabras, haciendo aquello por el poder de Dios y hay resistencia.
Tú sabes que hay lugares donde Satanás se ha establecido. Y Satanás ha ganado influencia. Y ha logrado la mentira sobre las mentes. Y ha cautivado los corazones. De tal manera que se dice que él allí está entronizado. Como si él es rey. Como que él allí ha ganado influencia y está ejerciendo una autoridad. Eso pasa también cuando se le da espacio a Satanás más y más y no nos apoyamos en Dios. Satanás cobra fuerza. Por eso puede pasar que a familias también que Satanás ha logrado mayor autoridad sobre ellas, barrios donde Satanás ha logrado mayor autoridad sobre ellos, grupos de personas donde Satanás ha logrado una influencia mayor. Usted sabe que Pérgamo era ese lugar. Pérgamo era un lugar donde Satanás había logrado una influencia grandísima. Y se le alerta a la iglesia de Pérgamo. Allí hay un accionar satánico, espiritual, maligno, que está avanzando y que ha logrado influenciar. Mira cómo dice la Biblia en este versículo 13. Vuelve a leer, dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Quiere decir que Pérgamo era un lugar, allí había muchas cosas. Ahí había el culto al emperador. O sea que Dios no, el César es Dios. O allí también eran lugares donde las religiones paganas, religiones idolátricas se habían establecido. Mucha gente postrado frente a los ídolos, postrado frente a los muñecos, postrado frente a imágenes. Y donde Satanás logra engañar a la gente y quita la vista del Dios Espíritu y del Dios verdadero, del Dios de la Biblia, del creador del cielo y la tierra, y los logra poner a apoyarse en objetos de este mundo. Satanás va estableciendo su trono. Y donde logra endiosar a seres humanos, Satanás va estableciendo su trono. Y donde las filosofías suplantan la palabra de Dios, y donde los criterios humanos suplantan la palabra de Dios, Satanás va adueñándose y va logrando establecerse. Y algunas de estas ciudades tenían tristes finales y caos al pasar los tiempos. Tú sabes que muchos lugares de prosperidad económica, tú sabes, y que eran inexpugnables militarmente en la historia, tú sabes cómo terminaron derrumbándose. La corrupción de ellos. Ellos por dentro se caían. Satanás puede establecer su trono en ciudades, en países. Hay países donde Satanás ha establecido su trono. Entonces la iglesia estaba en una tremenda lucha espiritual. Bueno, yo no sé, a lo mejor tú dices, bueno, yo no siento que Satanás ha establecido su trono en algunos espacios, diríamos algunos de nosotros. Pero a veces nosotros podemos ser alertados por el Señor. Que si no, tú sabes cómo alguna gente ha perdido el juego. Y cómo perdemos nosotros la batalla. Si hay pronosticados que van a jugar dos equipos de pelota en un estadio y se reúne todo el mundo, llega un equipo, ya está listo para que comience el juego, y el otro equipo no aparece, ¿qué pasa? Pierde por no presentación. Nosotros podemos perder batallas por no presentación. Donde Satanás llega un día donde hay pueblo de Dios, pero por nosotros no hacer nuestra labor con Dios, perdemos la batalla, y un día Satanás ha establecido su autoridad, su influencia, sus mecanismos, sus maneras,
su maldad, su corrupción. Eso puede pasar a todos los niveles. Aquí pasó a nivel de ciudad, Pérgamo. Puede pasar a todos los niveles. Y entonces la iglesia cristiana de Pérgamo estaba bajo una opresión espiritual. Usted sabe que se puede... Mira, hemos aprendido en la Biblia, y los que han tenido alguna experiencia con el mundo satánico, ocultista, la Biblia habla de la tentación. Y hay niveles de la tentación que son niveles espirituales malignos. Gente que llega a estar oprimida por una tentación. También está la opresión demoníaca. Los hijos de Dios pueden ser tentados. Los hijos de Dios pueden estar también bajo opresión. Cuando Satanás crea circunstancias que son siempre difíciles y hostiles para nosotros. Cuando se pueden reiterar muchas enfermedades, donde estamos bajo una presión económica constante, donde estamos bajo un problema constante, donde trabajo es una presión constante, donde lo único que usted está viviendo es opresión. Satanás puede hacer eso con un auténtico hijo de Dios. El tercer nivel, los hijos de Dios no lo pueden experimentar, que es el nivel de la posesión demoníaca. Posesión demoníaca es cuando hay alguien que Satanás lo ha anulado como persona y él se expresa a través de ese cuerpo y de esa persona. ¿Tú sabes por qué un cristiano no puede experimentar ese tercer nivel? Porque tiene el Espíritu Santo viviendo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Y el Espíritu Santo no es ningún payaso. El Espíritu Santo es Dios Todopoderoso. Amén. Pero nosotros debemos saber que aunque Satanás no puede llegar allí, si usted es un auténtico hijo de Dios, sí puede lograr cuando las condiciones se van creando para la acción satánica, para oprimir, y que Satanás establezca su trono y su influencia para oprimirnos y para no dejarnos vivir. ¿Cómo habrá sido esa situación de esa iglesia en Pérgamo? Que el Señor le tiene que alertar. Usted está en Pérgamo, usted está bajo usted sabe por qué ustedes cayeron allí. Porque ustedes dejaron que desde adentro la iglesia se destruyera. Porque la única manera, y lo vamos a ver ahora, que Satanás tiene para destruir la iglesia, amados hermanos, dice la Biblia metafóricamente habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Los hijos de Dios son gente favorecida por el cielo. Pero cuando la iglesia cristiana desde adentro pierde su poder, pierde que el Espíritu Santo trabaje en ellos, pierde su búsqueda de Dios, pierde darle lugar al Espíritu de Dios, entonces no hay manifestación de Dios. ¿Cómo Satanás ha obrado destruyendo a la iglesia en la historia? Mientras más persecución, lo dije en el primer estudio, en el primer domingo que traté de la iglesia de Éfeso, que Satanás puede crear hostilidades de afuera. Si nosotros estamos bien desde adentro, nosotros disfrutamos de sosiego, de paz, y Satanás tiene que replegarse. Pero si nos destruye desde adentro, entonces quiere decir que perdemos el poder, perdemos el obrar divino desde adentro, perdemos que el Señor resuelva algunas situaciones, perdemos que no solamente que estemos defendidos, sino que también perdemos la oportunidad de conquistar. Una iglesia llena de Dios conquista. Alguien que depende de Dios y está con Dios no solamente se limita a estar así en una esquina que le están dando golpes. No. También es ofensiva, avanza. Entonces dice la Biblia aquí que a pesar de lo que estaba pasando en Pérgamo, dice la Biblia en el versículo 13, pero no retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, la iglesia estaba ocupando el lugar que Satanás vivía, que Satanás moraba, que Satanás había influenciado. La iglesia de Pérgamo está en el Pérgamo que Satanás también está viviendo. Así que una lucha cuerpo a cuerpo. Allí está la iglesia. Allí había pasado algo.
¿Tú sabes quién era Antipas? Yo tampoco. Y buscamos en los comentarios bíblicos, en los trasfondos, hay un signo de interrogación. ¿Quién es Antipas? Antipas es un anónimo. No sabemos cómo desarrolló él su historia, no sabemos cómo vivió su vida cristiana, pero algo bueno que sabemos, algo bueno es que fue un testigo fiel. Bajo la situación que se estaba viviendo, él enarboló la bandera del evangelio. Y él dio un testimonio que lo que se sabe de Antipas es que fue un testigo fiel. Y ese testigo inspiró. Y ese testigo hizo que gente se puede ser fiel a Dios. Pero ¿cuál habrá sido la situación tremenda de la iglesia? Que Antipas fue muerto. Y la iglesia de Pérgamo no había negado la fe, no se había desanimado en vivir la vida cristiana a pesar de las luchas, sino que se inspira en Antipas, que es fiel. Entonces dice la Biblia que el Señor tiene algunas cosas contra la iglesia de Pérgamo. O sea, el Señor puede tener algunas cosas contra nosotros, que es cuando el Señor nos viene a reprendernos, viene a disciplinarnos. ¿Quién es el padre que ama a su hijo y no le castiga? ¿Es posible eso? ¿Es posible un padre que no disciplina al hijo? Eso no es posible. Dice la Biblia que si eso pasara, es un falso hijo. No es un hijo de verdad porque no le ama. Ese padre no le ama, sino le disciplina. Cuando usted ve a alguien en peligro y usted tiene amor para esa persona, usted le va a reprender. Usted reprende a los hijos que ama. Eso es una manifestación de amor. La Biblia dice en hebreo, un falso hijo se le llama bastardo. Así dice la Biblia. Si Dios no lo disciplina, soy bastardos. Entonces, ¿qué usted cree que el Señor es para Pérgamo? El Padre Celestial, que Él ama a la iglesia de Pérgamo. Algunas veces el Señor tiene promesa, el Señor no desea en primer lugar tenernos que disciplinar y tenernos que reprender. Que bueno, yo estoy seguro que el deseo de Dios en primer lugar es darnos palabras de ánimo y de elogio. Pero si está en el mal camino o hay algo que no está bien, por su gran amor, el Señor lo que tiene que hacer es disciplinar. El Señor ha disciplinado en la historia de muchas maneras. El Señor disciplinó a Israel a través de las naciones paganas. El Señor disciplinó bajo circunstancias. El Señor disciplinó dejando que el pueblo cayera bajo circunstancias difíciles. De muchas maneras. Él usa todo para disciplinarnos. Claro, usted va por un camino en un campo y se empieza a portar mal el hijo. Usted hace así, coge el chucho, una matica y le da 2 cujazos al muchacho. Y porque usted lo ama, pero tú no botas al muchacho, tú botas al cujo. Lo que terminan fuera es lo que no son de Dios, que el Señor los usa temporalmente. Ahora, el Señor tiene unas cosas contra ti. Cuando usted encuentra a alguien que le reprende y que le dice cosas así duras de frente, ¿cuál puede ser nuestra reacción a veces? Oye, ¿verdad que hay que ser muy maduro para siempre recibir una reprensión? ¿Qué usted cree? Yo creo que tenemos que elevarnos y ser maduros para poder nosotros recibir una reprensión de alguien. Porque lo primero que hay en nosotros es, ¿qué es lo que le pasa a este? Este es un desagradable. Esto es un pesado. Esto no. Esa puede ser nuestra primera reacción.
Los niños tampoco, cuando usted le pone de castigo y dice, no va a jugar con eso. No va a jugar hoy. Hoy va a estar sentado ahí mirando la pared. ¿Tú te crees que él dice, qué maravilloso papá es este? O sea que mi niño, cuando yo le hago, cuando yo lo llevo al lugar o trato de eso, o él dice, tú eres un papá muy bueno. Pero yo nunca lo he visto decir, tú eres un papá muy bueno. Cuando le digo, no es muñequito. No, ahí no, porque él no entiende, él no puede hacer esa valoración. Cuando yo le digo, no, teléfono no hay. ¿Cómo nosotros podemos asimilar que el Señor dice, tengo algo contra ti? Viene una reprensión del cielo. Ahora que aquí dice la Biblia literalmente que había unas pocas cosas contra Pérgamo, pero que no eran, que aunque dice unas pocas cosas, no eran de poca importancia. Tengo algo que reprenderte, pero no es de poca importancia. Dice la Biblia aquí, mira cómo dice la Biblia, mira tu Biblia, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, Balaam, ¿quién es ese? En el libro de Números, en el Antiguo Testamento, usted puede leer la historia del profeta Balaam. Balac buscó a Balaam para que él profetizara contra la nación de Israel. Y cada vez que llegaba el momento de pronunciar, en vez de pronunciar maldición, ¿qué pronunciaba Balaam? Bendición. Porque Dios era quien estaba bendiciendo, era quien estaba favoreciendo a la nación de Israel. Gloria a Dios que cuando Dios bendice un alma, una vida, una familia, una iglesia, no hay nadie que pueda caminar contra eso. Él se paraba y decía, pronúncialo. Dice, y la bendecía. Pero tú sabes cómo terminó esa historia. Que Balaam entonces dijo, bueno, vamos a hacer, lo que recomendó fue, no puedo pronunciar maldición, pero lo que hizo fue, Balac era moabita, ¿verdad? Si alguien se acuerda, moabita. Lo que hizo fue que trató de establecer un vínculo entre Israel y los moabitas. Para que hubiera infidelidad a Dios. Dice, vamos a hacerlo, vamos a amistarlos. Esta es la doctrina de Balaam. Vamos a amistarlos. Vamos que los hombres de Israel se casen con las moabitas y haya fornicación. Y coman de lo que ellos sacrifican, porque era un pueblo pagano, era un pueblo que lo que ellos ofrecían y el culto y el servicio que ellos tenían no era para el Dios de Israel, para el Dios verdadero. Era para dioses falsos. Entonces vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a lograr una amistad. Vamos a quitar los diques, vamos a quitar aquello que interrumpe la relación entre Israel y esta nación. Esta es la manera. No puedo pronunciar maldición sobre Israel, pero lo que puedo es, vamos a empezar a establecer entre ellos una relación. Un sincretismo religioso. Entonces, ¿cómo Satanás puede? Porque aquí dice, tengo contra ti que tienes allí a los que tienen la doctrina de Balaam. En otras palabras, tengo gente que sigue el camino de Balaam. Tengo gente que aconseja, tienes allí en Pérgamo, en la iglesia de Pérgamo, a la gente que aconseja lo mismo, que trata de hacer lo mismo. Eso tengo contra ti, se le dice a la iglesia de Pérgamo. ¿Tú sabes qué dice el Señor en 1 de Juan 2.15? 1 de Juan 2.15, luego literalmente dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando la iglesia trata de establecer los vínculos
con este mundo está siguiendo la doctrina de Balaam. Porque una cosa que hemos enseñado y que te quiero reiterar es que ser cristiano nunca es reprimirse. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor y que el Señor nos salva, llega el momento que tú no lo amabas antes, pero ahora empiezas a amarlo. Empiezas a desear a Dios y lo de Dios. Pero la doctrina de Balaam hace que el mundo entre dentro de la iglesia. ¿Y qué pasa con el poder que podemos tener? ¿Y qué pasa con los milagros que pueden suceder? ¿Y qué pasa con la acción del Espíritu que puede obrar dentro de la iglesia cristiana? Si entra con el vínculo con el mundo, siguiendo la doctrina de Balaam, pierde el poder de Dios. Y lo que queda es los mecanismos humanos. Lo que queda es los recursos que tú puedes tener en tu mano, los psicológicos, los recursos y las posibilidades humanas. Yo quiero el poder de Dios. Porque ya yo probé hace años que en el mundo no puedo. El mundo no nos va a ayudar a triunfar nunca. Me conviene amarlo de Dios, abrazarlo de Dios. Y que la doctrina de Balaam no solamente no obra en nuestra iglesia, no obra en mi alma. No obra en tu alma. Si tú haces ese vínculo, tú pierdes el poder de Dios. Ahí también estaban los nicolaitas. ¿Tú sabes quién eran los nicolaitas? Yo tampoco. Versículo 15. Dice la Biblia. Y también tiene los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hay un montón de ideas acerca de quién eran los nicolaitas, que eran unos descendientes de sacerdotes, que eran descendientes el diácono Nicolás, que se apartó de la fe, los diáconos de Hechos capítulo 6. Hay muchos, pero tú sabes lo que se señala, más allá de quién era Nicolás y los nicolaitas, también ellos estaban dentro del pueblo de Dios, llevando a cabo un plan que era destructor para la iglesia. Por eso la iglesia no puede solamente emocionarse, tiene que también pensar. Y tiene también que buscar el discernimiento de Dios. Hace un tiempo yo estaba hablando con un hermano alguien que yo creo que es cristiano auténtico y alguien que buscaba a Dios con un fervor tremendo, tremendo. Pero alguien con un despiste mayúsculo. Y entonces yo le estoy diciendo, porque me está diciendo que va a hacer algunas cosas, yo le digo, y yo me alarmé, y yo le digo, óigame, no haga eso. Porque dice, eso no es de Dios. Yo quiero que miremos la Biblia. Y dice, no, mira, el Espíritu Santo me está guiando que yo lo haga. Y yo digo, pero si es que la Biblia dice que no. Y dice, no. Pues no hubo manera de que aquel hombre y yo podamos leer la Biblia. Y cometió tremendos errores. Y lo lamentó. Porque entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios no hay ninguna discordancia. Porque ¿quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. Entonces lo que dice la Biblia es lo que en realidad dice el Espíritu Santo. Y por eso yo quería, vamos a mirar aquí, porque si tú miras la Biblia tú vas a encontrar discernimiento. La Biblia es un libro tan superior. Yo le conté, yo estaba en un lugar hace años que las circunstancias me obligaron a entrar en conversación con una persona que leía los libros de Mary Angel. Y entonces el hombre empezó a alardear del materialismo dialéctico y del ateísmo. Y empezamos a entrar ahí en un feroz diálogo. Nos fajamos y empezamos a decir cosas de las razones que teníamos que nos hacían superiores. Entonces ya, al final ya me tenía que ir y le digo al hombre, bueno, chico, ¿cuánta gente hay que estar leyendo esos libros tuyos?
Entonces dice, no, ya eso casi ni se lee. Y dice, pues te voy a decir algo, la Biblia, el libro mío, es el libro más vendido, más leído, y que la gente quiere seguir obedeciendo todavía en este siglo. Amén. Y el hombre se quedó turbado. Ese fue el argumento que el Señor al final usó. ¿Cómo? Yo no había pensado en eso. Que ese libro que yo pienso que está obsoleto, que no tiene nada que decir, ese libro actualmente tiene más popularidad que el mío, pensó el hombre. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia de Pérgamo? ¿Qué tiene que hacer la iglesia de Pérgamo con la orientación del Señor, con la reprensión del Señor? Cuando el Señor te trae algo, cuando el Señor trae algo a mi vida, cuando el Señor trae algo a tu vida, y el Señor te alumbra con la palabra de Dios, y tú la piensas y dices, vamos a ver, vamos a pasar por el filtro, vamos a pensar esta palabra de Dios, vamos a reflexionarla. Y dice, Dios tiene razón en lo que me está diciendo, me conviene estar con Dios, me conviene abrazar lo de Dios, me conviene ser fiel a lo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con eso? La recomendación para Pérgamo fue, arrepiéntete. Dice el versículo 16, por tanto quiere decir, por lo anterior dicho, dice, arrepiéntate. ¿Qué quiere decir? Arrepiéntete. Cambia. ¿Sabes que eso es lo que quiere decir la palabra arrepiéntate? Mira para allá, pues no sabía y ahora sabe. Arrepiéntate quiere decir cambia. Es la palabra metanoía, que es donde viene la palabra metamorfosis. Un arrepentimiento es un cambio. Un cambio en el que no vas a seguir en el mismo camino que estabas. Un cambio en el que vas a tomar un camino ahora hacia Dios, en obediencia. Entonces, si alguien dice, no, yo me arrepentí, pero sigue igual, en realidad no ha habido arrepentimiento. El arrepentimiento es el cambio. Es un cambio de 180 grados. Usted va para allá y ahora ha cambiado en la dirección contraria. Hay un cambio rotundo. El diablo no quiere que yo diga esto alto. Entonces dice, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti, pelearé contra él con la espada en mi boca. Entonces también, fíjate que el Señor va a pelear, aún cuando nosotros hemos estado a veces en mal camino. Tú sabes que el Señor no pelea contra nosotros. El Señor siempre pelea a favor de nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuándo podemos decir amén? El Señor pelea a favor de nosotros siempre. Aun cuando nosotros estamos necesitando salir de alguna situación, salir de algo que nos está haciendo daño, salir de lo que quita el poder de Dios en la iglesia, el Señor aún así pelea a favor tuyo y a favor mío. Dice la Biblia aquí, dice la Biblia en el versículo 16, vuelvo a leer, pues si no vendré a ti pronto y pelearé. ¿Contra quién? Contra ellos. Dice, con la espada de mi boca. Porque la palabra de Dios, vamos a tratar de decirla alto. Porque la palabra, ponme esto también, por si acaso. Porque la palabra de Dios no solamente puede traer levantamiento a un alma. Y puede transformar una vida. Y puede orientar a alguien. La palabra de Dios también a veces es una palabra de juicio. Por eso, pelea contra ellos con la espada en mi boca es también que puede ejecutar, puede pronunciar la palabra de juicio. Porque ¿de qué cosa se trata Apocalipsis? Los juicios divinos, muchachos. Usted puede encontrar en el libro de Apocalipsis los juicios divinos. Entonces, cuando Dios produce, que yo quiero una palabra que me levante. Yo no quiero la palabra de juicio para mí. Que el Señor exprese su palabra, prometiéndome, diciendo, Orlando, te vamos a usar más. Orlando, te vamos a bendecir. Orlando, ten palabra de ánimo. Y no, te vamos a cortar la cabeza.
vas a tener un punto final. No, yo no quiero esa palabra. Esa que para los que merezca esa palabra, que el Señor dice, pelearé contra ellos. Y terminamos aquí diciendo, el que tiene oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque ahora mismo tú dices, porque ahora mismo puede haber alguien sordo. Sordo no literalmente, sino que no recibe esta palabra de Dios. Entonces cuando el Señor dice ahí que tiene oído, no es sordos físicos, sino espirituales. Que no recepciona el mensaje del Señor. Yo quisiera que todos siempre seamos receptores. Yo digo, Señor, no solamente oigo un ruido, sino que yo escucho tu palabra y de mi mente la bajo al corazón. Y digo, sí, Señor. Y digo, amén, Señor. Porque dice lo que el Espíritu. Si tú te percatas un día que yo hablé una palabra que es mía, olvídate de eso. Pero si es la del Espíritu, si es una palabra de Dios, o escúchala, recíbela, porque es del Dios Santo y del Dios bueno. Y te conviene y me conviene. Oye lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo que el Espíritu Santo dice a los cristianos. Lo que el Espíritu dice para bien de tu alma, para bien de mi alma, para que haya futuro. Y entonces dice, al que venciere daré comer del maná escondido. ¿Tú se acuerdas cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto? En el desierto Dios hizo un milagro. Como ellos no podían allí tener alimento, ¿de dónde vino el alimento? Del cielo. Llovió maná. Amén. Eso era como pan. Lloviendo panes. Oye, si tú ves eso hoy. Entonces, pero cuando Dios hizo llover el maná, cuando humanamente no era posible encontrar ese alimento, y Dios dijo, yo voy a hacer la provisión milagrosa. Entonces, el maná para nuestra alma, ¿tú sabes quién es? Jesús. Si alguien dice, abraza el Evangelio y continúa abrazándolo, siempre va a encontrar provisión en Dios. Por eso Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Así que en Cristo vamos a encontrar alimento, vamos a encontrar fuerza, porque una gente sin comer eso se va para el piso. Pero alguien nutrido, alguien alimentado, entonces el Señor es el maná. Y Él va a siempre a los que están asimilando su palabra, Él va a darle provisión. Él va a continuar dando la provisión que necesitamos. El maná, y este maná es del cielo, la provisión del cielo. Es el maná del cielo, es la obra milagrosa para levantarnos, para restaurarnos, dice la Biblia. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. ¿Tú sabes cuál es ese nombre? Porque el nombre no tiene que ver con una vocalización, el nombre tiene que ver, acuérdate que en el mundo judaico, nosotros le ponemos cualquier nombre ahora a la gente, pero en el mundo judaico el nombre tenía que ver con algo de la experiencia, con algo de la característica, con algo de la vida de la persona. Entonces, cuando el Señor dice, da un nombre nuevo, quiere decir, hace personas nuevas. Amén. El Señor nos da el privilegio de obrar algo nuevo que nos hace personas diferentes. El Señor nos da ese privilegio de ser algo nuevo, el cual, ese dice, ninguno conoce sino Él mismo. La piedrecita, ¿tú sabes lo que es? Lo vamos a estudiar en otro día. Pérgamo recibe reprensión para sacar de allí los que quieren vincular la iglesia con lo diabólico y que ellos pequen contra Dios. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Si quieres puedes ponerte en pie y vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos en pie para que se nos quite el entumecimiento un momentico. Y vamos a hacer una oración. Vamos a decir, Señor, yo necesito que lo que me pega de Pérgamo hoy, yo quiero abrazarlo. Lo que
lo que pueda yo estar necesitando. A lo mejor no, por supuesto no. Usted dice, bueno, hay algunas cosas que el Señor me habla en este día y que yo necesito arrepentirme, o que yo necesito quitar, que yo necesito encaminar. Los que abrazan con seriedad la palabra de Dios van a tener siempre resultados. Siempre van a haber resultados. Si tú dices, yo, Señor, voy a obedecer tu palabra, yo voy a tener oídos receptivos, quiero que tu palabra penetre en mi corazón y quiero, Señor, obedecerle en este día. Si hay alguien que llegó también desanimado, yo quiero decirte, hermano, este Cristo que está hablando tiene una espada poderosa que defiende. Este es el Cristo resucitado. Cualquier situación que llegaste aquí y no la hablaste con Dios, háblala con Dios hoy, o háblala con Dios antes de salir de aquí. Todos necesitamos muchas veces. Hay algunas cosas que te preocupan, que me preocupan. No, hermano, no te vayas de aquí sin hablar el asuntico con Dios. Dile, Señor, ayúdame, Señor, levántame, Señor, dame fuerzas, Señor, ayúdame a encaminarme contigo. Señor, te damos muchas gracias por este domingo, otra oportunidad, otra bendición. Te agradecemos inmensamente porque tú reprendiste a Pérgamo como una evidencia de tu amor. Y tú, Señor, siempre vas a traer palabras de ánimo, pero también vas a traer reprensión si la necesitamos. Ayúdanos a tener oídos receptivos. Ayúdanos, Señor, en medio de donde Satanás pueda tener su trono, nosotros quitar lo que estorba para tener la victoria en medio de las situaciones hostiles, en medio de las situaciones donde Satanás ha logrado ejercer su autoridad. La iglesia dice tu palabra que ni aún las puertas del Hades prevalecen contra ella. No importa que Satanás haya logrado establecer influencia. Si la iglesia se arrepiente, si la iglesia se llena, si la iglesia te busca, si la iglesia te abraza, va a estar robusta con el maná que tú le vas a dar. Va a estar renovada y va a tener poder tuyo. Glorifícate, sana a algún enfermo. Reprende la acción satánica que pueda tener a gente oprimida y triste, acongojado, porque las circunstancias, Señor, han venido una y otra vez oprimiendo. Abre las puertas para tus hijos. Concede, Señor, que podamos crecer contigo, que la familia pueda encontrar sosiego, pueda encontrar paz, puedan buscarte juntos. Abre las puertas a los que necesitan un obrar poderoso tuyo. Dáselo, Señor, dáselo. Permite que ellos digan, yo quiero sintonizar con Dios, y tú puedas respaldarle en una manera inmensa. Que podamos tener testimonios. Gracias por escucharnos en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.